Habían pasado 60 años desde que el virus arrasó con la humanidad. Lo que comenzó como una simple fiebre alta se convirtió en una pesadilla global. En 3 días la enfermedad mataba sin piedad. Los gobiernos colapsaron, las ciudades quedaron en silencio y el mundo se sumió en un caos del que nunca se recuperó. Solo unos pocos, los más afortunados o los más ricos, lograron escapar en los primeros días del brote. Entre ellos, 700 elegidos encontraron refugio en el cielo, a bordo del Coloso, el último vestigio de una era de lujo, progreso y excesos. El Coloso no era un simple dirigible, era una maravilla de la ingeniería, un prodigio de 5 kilómetros de largo y 600 metros de ancho, capaz de albergar a 1.500 personas entre pasajeros y tripulantes. Diseñado por la megacorporación Zebra, el dirigible había sido concebido como un crucero de lujo, un símbolo de la opulencia de una humanidad que creía haberlo conquistado todo. Vacaciones exóticas, placeres remotos y una vida de comodidades inimaginables era la norma a bordo. Pero el virus lo cambió todo. Cuando el mundo comenzó a desmoronarse, Zebra tomó una decisión desesperada: transformar el Coloso en un arca voladora. Modificaron su estructura, añadieron granjas, espacios comunes, habitaciones y hasta una escuela. Lo elevaron a 1.000 metros de altura, lejos del alcance del virus, y lo convirtieron en el último refugio de la humanidad. El globo era autosuficiente, el gas que lo mantenía en el aire se regeneraba automáticamente y los sistemas informáticos programados por los ingenieros que no lograron subir a bordo lo mantenían funcionando sin necesidad de intervención humana. Los 700 elegidos no fueron seleccionados por su valor o por su conocimiento, sino por su riqueza. 500 eran millonarios y sus familias, los únicos que pudieron financiar el proyecto. Los otros 200 eran sus empleados, sirvientes, técnicos y trabajadores apenas entrenados para mantener el globo en funcionamiento. Los primeros años fueron de relativa calma. El Coloso flotaba serenamente en el cielo mientras el mundo abajo se convertía en un cementerio. Los niños, nacidos a bordo, crecieron sin conocer la tierra firme y los adultos envejecieron en un entorno que, aunque seguro, era cada vez más frágil. Los conocimientos técnicos se perdieron con el paso de las décadas. Los empleados se llevaron a la tumba lo poco que sabían sobre el funcionamiento del globo. Para el año 2122 solo quedaban 400 personas a bordo y ninguna de ellas sabía cómo reparar los sistemas que los mantenían con vida. Fue entonces cuando sonó la alarma. En una sala de control vacía, un panel parpadeó con una advertencia crítica: fuga de gas. El sistema de autorregeneración, que había funcionado impecablemente durante 6 décadas, había fallado. Los sobrevivientes se reunieron en el consejo, una figura de autoridad que había surgido de entre los pasajeros más influyentes. El presidente del consejo, un hombre anciano llamado Elías, miró a los presentes con desesperación. ¿Qué debemos hacer?, preguntó con voz temblorosa. Las respuestas fueron escasas. Nadie sabía cómo reparar el sistema, ni siquiera cómo acceder a los manuales técnicos que podrían haberles dado una pista. El Coloso era una maravilla de la ingeniería, pero también una prisión de la que no podían escapar. El globo está construido en secciones, dijo alguien desde el fondo de la sala. Si una falla, las otras aún pueden sostenerlo. Pero estaba equivocado. La fuga no se detendría. Le siguió una idea desesperada, pero era lo único que tenían. Decidieron reducir el peso del globo, arrojando por la borda todo lo que no fuera esencial. Durante días, los sobrevivientes trabajaron sin descanso, deshaciéndose de muebles, objetos de lujo y cualquier cosa que pudiera aligerar la carga. Pero el globo seguía descendiendo centímetro a centímetro
hacia la tierra que los esperaba como una tumba. Cuando ya no quedaba nada superfluo que arrojar, la desesperación los llevó a tomar decisiones más drásticas. Los alimentos, los animales de las granjas, las pocas máquinas que aún funcionaban. Todo fue sacrificado en un intento desesperado por mantenerse en el aire, pero no fue suficiente. El 15 de julio del año 2122, el coloso tocó tierra. Su estructura de aluminio, fibra de carbono y titanio aterrizó en una pradera suave bajo un cielo despejado y un clima templado. Era un paraíso inesperado, tierra fértil, animales salvajes y agua limpia. Todo lo necesario para construir una nueva sociedad estaba allí, al alcance de la mano. Pero los sobrevivientes no sabían qué hacer con ello. Habían pasado toda su vida dependiendo de sirvientes y de máquinas. No sabían cultivar la tierra, ni cazar, ni construir refugios. El conocimiento que alguna vez había sostenido a la humanidad se había perdido en el cielo, junto con los técnicos que murieron sin transmitir sus saberes. Los primeros días fueron de caos. Intentaron sobrevivir con lo poco que les quedaba, pero sin herramientas ni conocimientos, sus esfuerzos fueron inútiles. Uno a uno los sobrevivientes comenzaron a morir, algunos de hambre, otros de enfermedades que no supieron tratar. Elías, el presidente del consejo, fue uno de los últimos en partir. Murió mirando el horizonte, preguntándose si todo podía haber sido diferente. 3 meses después de tocar tierra, el último humano en la tierra murió. La raza humana había dejado de existir no por el virus, sino por su propia incapacidad para adaptarse. El coloso, una vez símbolo del progreso y la ingeniería humana, se convirtió en su tumba.